Mi historia programando. El director de programas de negocios en Microsoft, en Redmond, si no me equivoco, Salvador, y también es parte de la comunidad hispana que se encuentra allá, justamente en Redmond. Él participa como mentor en varias escuelas secundarias, la parte de PTSA latina para las escuelas secundarias. Y el Kids of Need of Defense también se encuentra colaborando con ello y muchas otras cositas. Y también es parte de nuestro board de directores, entonces una persona muy, muy capaz, muchos años en la industria, actualmente anda en la parte de negocios y ciertamente una persona extraordinaria. De manera personal es de uno de mis modelos a seguir, entonces, por favor, Salvador, nadie mejor que tú para presentarte y decir un poquito de tu historia. No, claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias por esa introducción. No sé si todo lo que dijiste es cierto o no, pero bueno. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Les saludo desde la ciudad de Redmond, Washington, que está muy cerquita de Seattle, al norte del país, del lado de la costa del Pacífico, casi con la frontera en Canadá. Tengo 21 años ya viviendo por acá. Y como bien decía Miguel, soy originario de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y para mí es doblemente un placer y un honor estar en esta conferencia porque yo soy egresado del sistema al que ustedes actualmente pertenecen, de la Dirección General de Escuelas Técnicas Industriales, el DGETI, y yo estudié en la secundaria técnica número 13 en Jalapa y aparte en el CEBETIS número 13 también de Jalapa, Veracruz. Soy egresado de esa institución como técnico en electromecánica. Entonces, para mí realmente cuando me hicieron la invitación no lo pensé dos veces porque conectar siempre con tus raíces y con tu comunidad es algo bien enriquecedor. Yo siempre digo, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y es bien importante tener esas bases y esos fundamentos bien claros y establecidos. Antes de entrar de lleno a mi plática, quiero advertirles que esta plática va a ser diferente a lo mejor a lo que esperan y no es una plática que se enfoca muchísimo en cuanto a técnicas y tecnología y cuestiones mucho más enfocadas en la industria, etcétera. Esta es mi historia de vida y es una manera que tengo yo de contar cómo es que llego a donde estoy y enfocándome, digamos, en los tres puntos de inflexión, los que yo considero los tres puntos de inflexión que de alguna manera marcaron mi vida. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que escuchen las historias y de alguna manera empiecen a pensar en sus propias historias. Yo les apuesto que muchas de mis historias no son diferentes a las de muchos de ustedes, tanto estudiantes como profesores que nos acompañan. Porque en el día de mañana que ustedes se tengan que enfrentar a una entrevista de trabajo, que tengan que empezar a buscar sus oportunidades, lo que ustedes van a hacer es eso, es contar su historia, es venderse de una manera como profesionales, como profesionistas, para que los tomen en cuenta y los contraten y los puedan hacer parte de una empresa. Entonces, el desarrollar esa habilidad de narrativa es bien importante y como les digo, todos tenemos esas historias que contar. Todos tenemos, sin darnos cuenta, esas historias que han marcado nuestra vida o que nos han llevado al camino que actualmente recorremos. Entonces es bien importante que tengan eso en mente. Les prometo que no se van a aburrir, les prometo que van a disfrutar estas historias. Y sin más, vamos a comenzar con mi charla, a la cual yo he titulado La obra, el taxista y el contador, o la visionaria, el hater y el patrocinador. Y vamos a empezar con la primera historia que se llama La obra. El niño que ustedes ven ahí soy yo, Salvador Segura, a los casi 6 años de edad, recibiendo mi diploma de graduación del kinder. Y ustedes van a decir, ¿a poco ese momento de tu vida fue transformativo y un punto de inflexión? Pero bueno, la historia que hay detrás de ese día creo que es importante compartirla. Para dar un poquito de contexto, ese niño que ven ahí feliz y saludable y contento recibiendo su diploma, está pasando por una situación difícil, una situación que triste a la vez, si ustedes quieren. Mis padres en ese momento estaban pasando por un proceso de divorcio.
yo estaba viviendo con mi madre, vivíamos en una colonia muy humilde en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que se llama la colonia de San Bruno, rodeados de mucha violencia, de mucha actividad de pandillas, de mucha actividad de drogas, digamos, todos los ingredientes para que la vida fuera difícil para un niño como yo. Y por eso es que quiero yo compartir esta historia y de alguna manera poner ese contexto. A lo largo de mi plática ustedes van a escuchar que yo digo, las circunstancias que tenemos actualmente no deben necesariamente determinar las circunstancias de nuestro futuro. Nosotros tenemos el poder de cambiar eso y esta es una historia que lo ilustra muy bien. Ese día de la graduación, ustedes saben, en nuestro querido México siempre existen estos festivales donde se hacen representaciones y bailables y demás, y este día en mi graduación del kinder no fue la excepción. Ese día hubo una representación de una ceremonia azteca, y yo siendo el niño que era, muy activo, muy inquieto, yo quería participar en esa obra de teatro y me escogieron para ser el emperador, digamos, el personaje principal de esa obra de teatro. Yo lo recuerdo muy vagamente porque recuerdo que me dieron un escudo y un mazo de madera, el cual me quitaron al final y yo estaba muy triste porque me los quería quedar, ¿no? Pero bueno, la historia es que mi madre va a ser una parte fundamental en las 3 historias que les voy a contar, una gran influencia y prácticamente soy quien soy por ella. Mi madre me repetía esta historia constantemente, ¿no? Y me decía, ¿te acuerdas cuando te graduaste del kinder y te acuerdas cuando hiciste la obra de teatro y te escogieron de emperador? Yo sí, claro que me acuerdo. Bueno, pues había un momento en el que todos tus compañeritos, un trono que habían hecho con 2 palos y una silla, te levantaban y te empezaban a pasear por toda la explanada de la escuela. Yo sí, me acuerdo porque por poco y me tiran. Me dice, bueno, en ese momento yo sabía o supe que tú ibas a hacer algo de tu vida. En ese momento, cuando yo vi que eso sucedía, fue como una señal divina donde yo supe que tú estabas destinado para hacer algo importante de tu vida. Vuelvo a lo mismo, una ciudad, unas condiciones no las óptimas, rodeado de padres recién divorciados, con problemas de violencia doméstica, de alcoholismo, etcétera, etcétera, pero una historia que mi madre constantemente me repetía. Hasta que llegó el momento en que me creí yo esa historia, me creí que yo estaba destinado para hacer cosas grandes y cosas importantes. Creí que todas estas cosas que ella me mencionaba y hacía énfasis eran ciertas y se volvieron, digamos, parte fundamental del proceso de toma de decisiones que yo tenía más adelante en mi vida, cuando ya era yo un adolescente y estaba yo entre la fiesta y el estudio, la fiesta y hacer cosas productivas. Siempre me acordaba yo de esa historia de niño, donde mi madre me decía, tú tienes mucho camino que recorrer y tienes cosas grandes que hacer, y entonces me volví a enfocar y me volví a traer de nuevo al carril. Me descarrilaba yo tantito y volví a decir, no, porque yo estoy destinado realmente para hacer cosas grandes. Y aquí creo que la importancia de esta historia es el mencionar 2 cosas. Es la influencia tan grande que nuestros padres son en nuestra vida, nuestros mentores y la gente que nos rodea como adultos, y el poder de las palabras, el poder que las palabras tienen para realmente hacer o deshacer a una persona que está en proceso formativo. Es importante que todos estemos receptivos a estos mensajes, que los entendamos y que los absorbamos, porque como niños, como jóvenes, como jóvenes que ustedes son, es bien importante que nos llenemos de este tipo de energía y de este tipo de expectativas positivas. Entonces, vuelvo a recalcar la influencia tan grande. Esta es, sin saberlo, la última foto que yo me tomé con mi madre. Mi madre falleció hace algunos años. Nunca tuve oportunidad de preguntarle a ella si ella lo hizo de manera intencional o no, pero conociéndola, la mujer tan inteligente y tan luchona y tan fuerte que siempre fue, yo pienso que hubo mucha intencionalidad en sus palabras, que de alguna manera ella me estaba preprogramando para que yo viera mucho más allá de lo inmediato de mi futuro y viera yo mucho más allá de lo inmediato de mis circunstancias. Sé que donde quiera que esté mi madre, está ahorita con nosotros aquí, muy orgullosa no de mis logros, porque creo que eso es aparte. Creo que está muy orgullosa de que yo comparto todas estas cosas, todos estos aprendizajes y todas estas historias con ustedes, a forma de inspirarlos y a forma de verse un poquito reflejados en mí, en las cosas y en las posibilidades que se pueden lograr. A lo largo de su vida, mi madre siempre me decía, si no compartimos lo que tenemos, no tenemos nada.
Y esa es la manera como yo trato de conducirme y los invito a ustedes a pensar de esa manera también. Si ustedes están en esta conferencia, si ustedes están en el concurso de programación, si ustedes están estudiando actualmente tecnologías, etcétera, quiero que sepan que son parte del 1% de la población mundial, 1% de la población mundial que tiene acceso a estas cosas. Y mi pregunta para ustedes es, como personas privilegiadas que son, ¿qué piensan hacer con ese privilegio? No me tienen que contestar actualmente, ¿verdad? Pero es algo que piensen, ¿qué van a hacer con ese privilegio que ustedes tienen? ¿De qué manera van ustedes a impactar a su comunidad, a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, a ustedes mismos, a sus compañeros? Creo que es importante tener eso en mente y obviamente como corolario de esta pequeña primera historia es entender estos mensajes que la gente nos da, la gente que nos apoya, la gente que nos anima, la gente que nos motiva, internalizarnos y creérnoslas, que todo lo que nos dicen, que todo lo que la gente ve, que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, lo tomamos, lo internalizamos y corramos con ello para seguir nuestro camino hacia adelante. La siguiente historia, otro punto de inflexión bien importante. Esta historia sucede un poquito más adelante en mi vida. Tenía yo alrededor de 12 o 13 años. Estaba yo en la escuela secundaria, como dije anteriormente, la escuela secundaria técnica número 3. Para estas personas que son de Jalapa o que son del estado de Veracruz, una escuela muy, muy renombrada, una escuela que era muy difícil de entrar y una escuela donde las familias, digamos, más adineradas de Jalapa, a pesar de ser escuela pública, mandaba a sus hijos. Una mañana llega la profesora de inglés al salón y nos informa que está organizando, junto con el Club Rotario de Jalapa, un viaje de estudios a la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Es un viaje que va a ser un mes donde van a estar los estudiantes que asistan estudiando y aprendiendo inglés. Como ustedes se pueden imaginar, mis ojos se hicieron de este tamaño y yo ya, como dicen actualmente, me vi, ¿no? Me vi yendo a ese viaje, me vi yendo a esa experiencia. Regresé a mi casa ese día y le dije a mi madre, esto está sucediendo y yo quiero ir, ¿no? Mis padres, obviamente divorciados, sin tener contacto con mi padre, no había manera de que yo pudiera obtener mi pasaporte, pero aún así mi madre no quiso desanimarme y me dijo, ¿sabes qué? No sé si se pueda, pero bueno, ¿por qué no investigas y me traes toda la información para que lo discutamos, ¿no? Y yo, ni tardo ni perezoso, el siguiente sábado me encamino a la única agencia de viajes que en esa época, estoy hablando de los 80s, existía en Jalapa, y voy a recabar toda la información que yo necesitaba para poder compartirla con mi madre. Entonces me dieron obviamente los folletos y los requisitos y los costos y los vuelos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo feliz porque estaba yo de alguna manera empezando a vivir esa experiencia desde ese momento. Saliendo de la agencia de viajes y ya para regresar a mi casa, para un taxi, ¿no? Y el taxi estaba obviamente afuera porque había un sitio ahí. Me subo al taxi y en el camino le pido que me lleve a mi casa. Yo vivía en esa época en la unidad habitacional del Fobiste, una unidad habitacional de interés social, y le pido que me lleve a mi casa. En el trayecto, el taxista, como vio de dónde yo había salido, me pregunta, oye, mijo, ¿y qué estabas haciendo ahí? Y yo, muy ufano, me paro el cuello y le digo, es que me voy a ir a Oxford, en Inglaterra. El taxista hace una pequeña pausa, voltea, porque yo iba sentado en el asiento de atrás, y de una manera muy condescendiente me dice, ay, mijo, me dice, solo te están haciendo perder el tiempo porque tú de aquí jamás vas a salir. Solo te están haciendo perder el tiempo porque tú de aquí jamás vas a salir. Obviamente yo tuve dos opciones. Yo tuve la opción de creerle y decir, tiene razón, todo está en mi contra, no hay manera, no hay salida, no hay cosa que yo pueda hacer que pueda cambiar esta situación. O la segunda, que fue la que decidí hacer, y fue decir, como ustedes dicen, oílo. El Señor me picó la cresta, como decimos nosotros en nuestro querido país. El Señor me picó la cresta y a pesar de que no fui a Oxford en ese viaje, porque obviamente no había las condiciones necesarias financieras para poder hacerlo. A lo largo de mi vida y a lo largo de mi vida profesional
el viajar para mí ha sido uno de los grandes placeres y de las grandes maneras de aprender y descubrir. Y estos países que ustedes ven en azul, que son más de 30 y tantos, son los lugares que yo he visitado por cuestiones de trabajo y por cuestiones también personales, porque como les digo, yo disfruto mucho el viajar. Y estas son unas de las fotos de los lugares que he visitado. Les comento que visité Oxford por primera vez en el verano del 2019. Me tardé muchos años en ir, pero esa ocasión fue una ocasión especial porque fui a ver a mi hija cantar con su coro en un concurso organizado por esa universidad. Entonces, ¿quién iba a decir que años después, cuando no se me dio ese viaje, iba yo a estar ahí viendo a mi hija cantando en una de las máximas casas de estudio que existen en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero compartir con esta historia es al señor taxista, que no sé quién es, no sé si viva o no, donde quiera que usted esté, señor taxista, gracias. Porque ese día, sin saberlo, usted me hizo el servicio más grande que alguien le puede hacer a alguien, que fue el haberme retado, fue el haberme dicho, no puedes, y yo el haber dicho, no, vamos a ver si no puedo, ¿no? Es importantísimo que ustedes reconozcan que estas personas, estos haters, muchas veces no son malintencionados. Muchas veces es nuestra propia familia que quiere protegernos, que quiere protegernos del fracaso, que quiere protegernos de que no hieran nuestros sentimientos o de la desilusión. Es importante escucharlos, pero es importante entender que también esa es su perspectiva y su manera de ver las cosas. Nosotros tenemos la propia y nosotros tenemos la capacidad, vuelvo a lo mismo, de que nuestras circunstancias actuales no tienen que determinar nuestras circunstancias futuras. Pasamos a la tercera historia. Ya estamos casi por terminar. Y esta es la que más alinea con esta audiencia y con lo que ustedes están pasando. Y esta la llamo El Contador. Fue un poquito más adelante, por ahí del año de 1984, donde en esa época, en nuestro queridísimo país, había 3, 4 canales de televisión y para de contar. Uno de esos canales era el Canal 5 y en ese canal pasaban un programa de televisión todos los miércoles a las 8 de la noche que se llamaba Los Chicos Computarizados. Y era un programa de un grupo de chavos que tenían sus computadoras, estas que conectaban a la televisión y demás, y hacían mil travesuras y mil cosas y se conectaban. No existía el concepto de internet, obviamente, no existían todas estas cosas que hoy para nosotros son tan normales, pero para mí era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Yo soy un niño que creció con videojuegos, con el Atari, con el Mesapón, y etcétera, y siempre fue una curiosidad enorme por saber cómo funcionaban las cosas. Mi pasión por la tecnología siempre ha existido y nunca fue de alguna manera fomentada por mi familia, siempre fue algo que salió de mí. Y también me dio muchos dolores de cabeza porque como niño agarraba yo las grabadoras, a las cosas las desarmaba y después no sabía yo cómo volver a ponerlas porque tenía yo esta curiosidad bien inherente de saber cómo funcionaban las cosas. Obviamente con este show de la televisión a mí me nace la curiosidad y empiezo a comprar revistas y bibliografía sobre computación. Y yo le empiezo a insistir a mi madre que quiero que me compre una computadora, que quiero que me compre una computadora, que quiero que me compre una computadora. Y mi madre diciendo, no, que estoy loco, que eso es un juguete, que lo voy a olvidar, que lo voy a arrumbar, que está carísimo, que no tenemos el dinero. Y yo no dejo de insistir y de insistir. Después de tanto decirme que no y no y no, mi madre llega y me dice, a ver, cuéntame de esta computadora que tanto quieres. Que para darles un poquito de referencia, la computadora que yo quería era una Commodore VIC-20. Era una computadora que tenía BASIC, el lenguaje de programación BASIC, incluido dentro de la misma computadora. Era una computadora de 20 kilobytes de memoria RAM y costaba una fortuna. Pero bueno, a final de cuentas, yo le digo a mi madre, esto es lo que quiero, esto es lo que hace, esto es lo que pienso hacer con ella. Yo ya tenía ensayado todo mi rollo de venta con ella y le dice, ok, vamos el fin de semana a donde se encarga y la vamos a comprar. En ese momento yo le digo a mi madre, oye, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Porque estabas súper convencida de que esto era algo que no me ibas a comprar. Y me dice ella, platicando con el contador de la oficina, le digo, oiga, contador, es que mi hijo, este chamaco, nada más se la pasa molestándome y diciendo que quiere que le compre una computadora, que yo no sé ni qué es eso, ni para qué sirve, y se la pasa moleste y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el contador le dijo, oiga,
licenciada, pues yo pienso que si tiene la posibilidad de comprársela, se la compre, porque eso es cuestión de tecnología y del futuro. Y quién quite, a lo mejor algún día se gana la vida con eso de las computadoras. Años adelante, me encuentro trabajando en una de las compañías de software más importantes del mundo, rodeado de las personas más brillantes, de las personas más innovadoras que ustedes se puedan imaginar. Y ese pequeño detalle, ese pequeño punto de inflexión, esa persona que influenció a mi madre, que fue mi patrocinador directamente, tuvo ese gran impacto porque yo aprendo a programar por mí solo, yendo a la librería de cristal que estaba ahí en la calle de Jalapeños Ilustres en Jalapa, porque no tenía yo dinero para los libros, pero me iba yo a copiar los programas y aprendí todo desde ciclos hasta condiciones, cláusulas condicionales, solito a los 14 años, porque tenía yo esa intención, tenía yo esa curiosidad. No había internet, no había los recursos que todos ustedes tienen actualmente. Entonces fue un proceso bien, bien enriquecedor y fue un proceso que para mí fue, como digo, transformacional y un tercer punto de inflexión muy, muy grande en mi vida. He construido la vida que siempre soñé, que siempre quise. Tengo 23 años de casados con mi esposa, que fue mi novia toda la vida, de novios desde la preparatoria, 8 años de novios, 23 años de casados, 31 años juntos. Tengo una hija de 19 años que actualmente está estudiando premedicina en la Universidad de Washington. Tengo 2 perros que adoro, muchas pasiones, me gusta cantar, me gusta la fotografía, me gustan los deportes acuáticos. Tengo 2, a mis perros que, como les digo, son los únicos que se dejan que les tome yo fotos. Y a final de cuentas, me pongo a pensar y digo, ¿a qué se viene a esta vida? No se viene a ser el director de negocios de programas en Microsoft. Yo a esta vida vengo a ser feliz y a impactar la vida de otros. Y creo que es importante que ustedes no pierdan esa visión, ese propósito de vida que tienen y que ustedes construyan su camino para poder fomentarlo y crecerlo. Si no tienen su perfil de LinkedIn, créenlo, por favor. Es algo súper importante. Las compañías actualmente están haciendo todo el reclutamiento a través de LinkedIn. Este es mi enlace. Si quieren mandarme solicitud de conexión, más que feliz de poder conectar con ustedes. Y antes de terminar, tengo una última historia para pasar a las preguntas y respuestas. Esta última historia a lo mejor parece un poquito más banal y más superficial, pero creo que de alguna manera agrupa todo lo que he platicado un poquito con todos ustedes esta mañana. Esta foto soy yo en el año de 1983 en la Escuela Secundaria Técnica número 3. Ahí ven el teléfono de 20 en la parte de atrás. Y quiero que pongan atención a lo que traigo puesto, a la playera que traigo puesta. Aquí estoy con 2 de mis mejores amigos, Carlos y Víctor. Y traigo puesta esa camisa del equipo de fútbol de los Seahawks, que es el equipo de aquí de Seattle. Esta foto es casi profética. Y ustedes van a decir, ¿por qué ese equipo? Si en esa época los equipos que todo el mundo le iba en México eran los Vaqueros y los Acereros y párenle de contar, ¿no? Yo creo que fue porque fue para la única que le alcanzó a mi madre, porque era un equipo que nadie conocía. Fue la única playera para la que le alcanzó a mi madre comprarme y yo quería un jersey de fútbol americano y bueno, ahí está. Les apuesto que yo no siquiera sabía cómo pronunciar el nombre del equipo. Y yo siempre les decía a mis amigos que se burlaban de mí por tener esa playera. Yo decía, algún día los Seahawks van a llegar al Super Bowl. Era un equipo maletísima, muy, muy, muy mal, ¿no? Y todos se burlaban de mí, decían, estás loco, sueñas que la Virgen te habla, eso jamás va a suceder. Y yo les decía, y no solo van a llegar al Super Bowl, van a ganar el Super Bowl. Vuelvo a lo mismo, equipo del fondo de la tabla, ¿no? Se reían de mí. Decían, no solo van a ir al Super Bowl, van a ganar el Super Bowl, yo voy a estar ahí para verlos ganar el Super Bowl. Y bueno, obviamente, con toda la historia que todos sabían de mí y demás, pues decían, pobrecito, ¿no? Oílo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. No dejemos de tirar para arriba, no dejemos de pensar que todo se puede, no dejemos de pensar que nuestras metas son posibles. Dejémoslos de llamar sueños. Cuando los llamamos sueños, son cuestiones etéreas, son cuestiones que son difíciles de poner. Cuando los llamamos metas,
es mucho más fácil, es mucho más tangible, es una manera mucho más clara de también nosotros hacernos responsables y decir qué estoy haciendo para construir el camino que me va a llevar a esa meta, ¿no? Y yo los invito a todos, estudiantes y profesores, que no dejemos, porque muchas veces con la edad perdemos esa capacidad de pensar a lo grande, de pensar en grande. Con esta historia cierro mi charla. Ha sido un placer enorme, enorme, enorme poder compartir un poquito de mi historia de vida, de cómo es que yo llego al lugar donde estoy. Y bueno, quiero pasar el micrófono de regreso a Miguel, si es que existen algunas preguntas o si hay algunas cuestiones que quieren que toquemos. ¿Se llegó a desanimar en algún momento? Me llegué a desanimar en algún momento, me he desanimado en muchísimos momentos, a lo largo de mi vida cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan, cuando uno no entiende que las cosas no se dan en el momento en que uno las quiere. Pero de alguna manera me han servido como grandes experiencias para poder aprender, para poder recomponerme y para poder seguir marchando hacia adelante. Y yo creo que el desánimo es parte fundamental de nuestro crecimiento como humanos y es bien importante que lo sepamos entender y que sepamos cómo usarlo de forma positiva para que nos motive y nos haga seguir en nuestro camino de viaje. Entonces, no se sientan únicos o aislados. Si se sienten desanimados, es normal. Echen mano de su sistema de soporte, de sus amigos, de sus mentores, de sus profesores, que les van a ayudar a darle perspectiva a las cosas. Muchas veces nos enfocamos en las cosas negativas y olvidamos todo lo positivo que tenemos o que hemos logrado o que hemos creado. Y es bien importante que tengamos estas personas que nos ayuden a ver, digamos, la foto completa, ¿no? ¿Alguna vez dudaste a lo que querías dedicarte? Nunca dudé a lo que quería dedicarme, nunca, nunca. Una vez que yo empiezo a entender más a la tecnología y cómo funcionan los circuitos integrados y cómo funcionan los ceros y unos y cómo es que algo en una ubicación de memoria se puede ver en la pantalla, yo sabía en ese momento que la computación era lo mío, que la tecnología era lo mío. Ahora, yo tengo una parte muy creativa y muy orientada hacia las personas, que también es muy importante. Entonces, yo siempre he tratado de mantener ese balance entre las cuestiones de tecnología y las cuestiones que tienen que ver con relaciones interpersonales. Por eso es que, de alguna manera, actualmente me desempeño en el rol en el que me desempeño, porque me da la oportunidad de tener esa influencia y esa manera de administrar relaciones a manera personal, pero sigo teniendo un pie del lado de la tecnología también. ¿Viste críticas por parte de amigos o personas? Críticas en sí, no, pero sí hubo mucha gente que me decía cuando yo decido venirme a la aventura aquí a Estados Unidos que para qué me venía. Hubo gente que me decía, ¿qué necesitas que no tengas aquí? Hubo gente que me decía, allá te vas a volver ciudadano de segunda categoría. Hubo gente que me decía, mil el por qué no irme, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo siempre estuve convencido de que yo quería ver el mundo, de que yo quería salir de mi entorno, de que yo quería probar que el señor taxista de hace muchos años estaba equivocado y de alguna manera fue el entender su razonamiento de las personas que a lo mejor no estaban del todo convencidas de mi decisión y yo seguir con mi camino y créanme que ha sido el haberme venido para acá, yo creo que la decisión más acertada que he hecho en mi vida. ¿Sabes hablar ruso? No sé hablar ruso, sé hablar obviamente español, sé hablar inglés y un poquito de italiano y portugués. ¿Cuál ha sido tu peor obstáculo hasta este momento y cómo lo lograste superar? Mi peor obstáculo ha sido yo mismo. Mi peor obstáculo ha sido lidiar con lo que yo llamo el síndrome del impostor. Es el llegar a un lugar donde sientes que no perteneces, el llegar a un lugar donde no te sientes capaz de contribuir, de hacer lo que los demás haces. Yo creo que es el haber podido sobrepasar ese sentimiento de no ser adecuado, de no ser la persona correcta y el darte cuenta que tienes muchísimas cosas que aportar, que como latinos tenemos muchas cosas que traer a la mesa, una creatividad enorme, que sabemos hacer mucho con muy poco y que de alguna manera somos en la empresa donde yo trabajo, en Microsoft, una fuerza laboral muy diversa por lo mismo, porque queremos que todos sean diferentes, ¿no? Entonces ese obstáculo de yo creer que soy adecuado, de echar mano a esas lecciones de vida que me dio mi madre al principio, han sido yo creo que los más grandes que he tenido que sobrepasar, porque muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor crítico y somos los más difíciles de complacer.
Yo los invito a no ser tan duros consigo mismos, sean más benévolos con ustedes, escuchen a la gente que les dice, que los anima, que los apoya, porque eso los va a ayudar muchísimo en este viaje de vida que ustedes están apenas comenzando. ¿Qué nivel de inglés debes tener para ingresar a Microsoft? Bueno, es necesario que se sepan comunicar en inglés, ¿no? O sea, es necesario que tengan la manera de hablarlo y de entenderlo. Puedo decirles que no perfectamente. Yo conozco a mucha gente de muchos países donde su nivel de inglés a lo mejor no es perfecto, pero se pueden dar a comunicar. Lo más importante es aventarse a hablarlo. Ahora, todos ustedes, si tienen la intención de venirse para acá, tienen que empezar a invertir en trabajar en su inglés. Y actualmente hay cero excusas para no hacerlo. Actualmente métanse a YouTube y va a haber un sinfín de canales y un sinfín de videos. Si se van a poner a ver sus series de Netflix, pónganlas en inglés y no pongan los subtítulos en español, pónganlos en inglés porque están leyendo lo que dicen en inglés, están escuchándolo, eso los va a ayudar a educar a su oído. Y vuelvo a lo mismo, si su intención es venirse para acá, no lo llamen sueño, llámenlo meta y empiecen a poner estos pequeños pasos que deben de tomar para poder lograrlo. Uno de ellos, obviamente, es el tener un inglés fluido donde se puedan comunicar efectivamente, ¿no? ¿Cuál es tu momento más importante de tu vida? ¡Wow! El momento más importante de mi vida, híjole, esa es una muy buena pregunta. Miren, yo pienso que ha habido muchos, pero cuando yo me di cuenta que era una persona exitosa, fue el día que yo iba regresando del trabajo a mi casa. Hace muchos años, como 10 o 12 años, iba yo entrando al garage de mi casa y de reojo veo en la ventana a mi hija esperando que yo regresara del trabajo. En ese momento yo me di cuenta que era una persona exitosa. Dije, estoy haciendo algo bien. Estoy regresando de un trabajo que me llena, de un trabajo que me da la oportunidad de aportar, llegando a mi casa donde tengo una hija que me quiere y que me espera con ansias. Entonces, para mí en ese momento fue decir, ya la hice, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, no sé si contesto realmente la pregunta, pero bueno, hablando un poquito de momentos trascendentales, ese puede ser uno de ellos, donde yo me doy cuenta que soy un hombre exitoso al ver a mi hija esperándome llegar a casa. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, créanlo o no, fue como reportero en el diario de Jalapa, como fotógrafo de la sección de sociales. Tenía yo 15 años y andaba yo persiguiendo artistas en palenques y en ferias, y ustedes llámenlo. Ahí es donde nace mi amor por la fotografía. Yo soy un fotógrafo amateur, pero me apasiona muchísimo y ese fue mi primer trabajo a los 15 años, rodeado de gente mucho más grande, en ambientes muy pesados, pero que me dio realmente una gran lección de vida, de responsabilidad, de entender lo que es un trabajo. Me pagaban muy poco, pero para mí era suficiente el poder conocer a los artistas que yo admiraba y demás. De hecho, por ahí nace un poquito esa inquietud. Hay un momento de mi vida donde a lo mejor pienso dedicarme al periodismo, pero de ahí me doy cuenta que a lo mejor eso, pues me iba yo a morir de hambre, y entonces que para ser periodista no necesitaba yo estudiar eso, y es cuando decido a final de cuentas que la computación, que era el otro campo en el que yo me desarrollaba, era lo mío, y le doy para adelante, ¿no? ¿Cuál es el futuro del desarrollo de software? El futuro del desarrollo de software yo creo que hay muchísimos campos, pero creo que para mí el más interesante tiene que ver con biotecnología. Tiene que ver cómo traer la tecnología, exactamente, con biotecnología y el cómo impactar las vidas de las personas de manera directa, y ahora sí que salvando vidas, ¿no? El desarrollo de software que a lo mejor actualmente hacemos para habilitar negocios y todo eso, bueno, salvo excepciones, tiene que ver con operaciones y demás en cuestiones financieras, de recursos humanos, etcétera, pero pues no se acaba el mundo si el software no funciona. En cuestiones de biotecnología, de inteligencia artificial y cómo traer, digamos, todos estos componentes, todos estos datos para alargar nuestras vidas, yo creo que es lo que viene, y si no han pensado en su retiro, empiecen a pensar, porque vamos a ser una generación que va a vivir muchos años más allá de lo que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos. Así que debemos de tener un sistema que soporte esa vejez extendida que vamos a tener. Pero si hay algún interés de ustedes, creo que esas son las áreas. Y obviamente la otra es lo de cripto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cripto. Sé muy poco de eso, así que no me quiero meter en Honduras,
pero creo que son esas dos áreas que si ustedes están buscando qué es lo que nos está dando la innovación actualmente, van por ahí, por esos dos campos. ¿Cuál es su motivación actual para el día a día? Mi motivación actual es dejarlos a ustedes más felices de lo que los encontré. Esa es mi motivación actual. Les cuento rapidito, yo hago mucho trabajo con la comunidad. Este domingo salgo para la ciudad del Paso, Texas, con un grupo de abogados de Microsoft, todo pagado por Microsoft. Vamos a estar estacionados en una base militar que se llama Fort Bliss y vamos a estar dando representación gratuita legal a los niños migrantes detenidos que están separados de sus familias. Vamos a estar trabajando con ellos para reunirlos. Han sido muchos meses de separación. Eso es lo que me motiva. Ese impacto que yo puedo tener en la vida de las personas es lo que me motiva. A lo mejor estaban buscando algo que tenga que ver más con la tecnología, con el trabajo que yo desarrollo, pero para mí es importante que la empresa en la que yo trabajo me dé la oportunidad de tener este impacto más allá de mi trabajo. Vuelvo a lo mismo. Busquen esas oportunidades de impactar y de ayudar a otros, ¿no? En este caso, mi meta es que tengamos a 50 niños reunidos con su familia para el final de la semana, que es el sábado 12, para poder yo sentirme satisfecho. Y para mí esa es una gran motivación, el poder ayudar a las personas a dejarlas mejor que de la que los encontré. ¿Cuál es su lección de vida más grande que ha tenido hasta este momento? Híjole, lección de vida. Yo creo que la lección de vida más importante es que debemos de entender las oportunidades que se nos presentan para poder crecer de manera personal, para poder ayudar a otros y que muchas veces esas oportunidades no llegan fácilmente, muchas veces no tenemos esa oportunidad y cuando se nos presentan muchas veces también las ignoramos. Debemos de tener una responsabilidad con nuestro privilegio, que es de lo que les hablaba yo anteriormente. ¿Qué es lo que hacemos con ese privilegio? Y para mí ha sido una lección bien importante el darme cuenta que gente que tiene mucho menos que nosotros, tiempo, educación o dinero, hace mucho más que muchos de nosotros. Entonces ha sido una gran lección de vida. Una vez, estando yo de viaje de trabajo en la India, iba yo del hotel hacia la oficina. Por cuestiones de seguridad en la compañía nos ponen a un chofer con seguridad. Iba yo en la parte de atrás del coche, iba yo en un Mercedes blanco que nos pusieron ahí y con mis audífonos puestos. Era muy abrumador lo que yo veía, el ruido que veía, etcétera, ¿no? Y entonces en un semáforo veo a una mujer caminando con una canasta en la cabeza llena de piedras. Allá la construcción es a mano, la excavación es a mano y las mujeres son las que limpian los sitios de construcción. Ella traía esa canasta enorme en la cabeza con su traje, con su sari hindú, una mujer menudita, muy delgadita. Pasa junto a mí, veo que se detiene, se baja la cabeza de la canasta de la cabeza cargada de piedras, la pone en el suelo, alcanza la mano, corta una flor, se la pone en la oreja, agarra su cabeza y sigue caminando. Qué gran lección de vida. Porque a final de cuentas, sin importar las circunstancias o las condiciones en las que está, siempre encontró la manera de disfrutar, de tener un pequeño placer, ¿no? Y esa lección para mí fue bien importante porque me ayudó a darme cuenta que muchas de las veces nos quejamos de cosas que no deberíamos de quejarnos, que no tienen importancia y pasamos de largo las oportunidades de disfrutar realmente lo que tenemos y de disfrutar realmente lo que hemos construido. ¿Cuál es tu cargo y rango en Microsoft? Yo soy director de programa de negocios. Ese es mi título formal. Yo empecé como ingeniero de pruebas para una de las soluciones de recursos humanos que tenemos en la empresa. Y de ahí, pues mi trayectoria ha sido para arriba, buscando las oportunidades y tratando de crecer y de aprender constantemente. Uno no deja de aprender, uno no deja de crecer y es importante que ustedes lo vean y lo entiendan de esa manera, ¿no? ¿Estás a favor o en contra del basilisco de Rocco? Para poner en contexto, el basilisco de Rocco habla de los potenciales riesgos de la inteligencia artificial. Eso es algo bien interesante y es donde entra un poquito de la ética, ¿no? La ética con inteligencia artificial y qué responsabilidad tenemos con ella. Yo pienso que va a haber muchísimo debate, cuestiones religiosas, cuestiones mismas de medicina y cómo se aplica esta inteligencia artificial. Creo que tenemos una responsabilidad con ello de realmente poner estos guardrails, estas protecciones
para que esta tecnología no sea usada de manera incorrecta. Yo sé que es difícil, pero creo que todos nosotros como profesionales de la tecnología tenemos una responsabilidad para asegurarnos que no se vaya por un lado equivocado. Y bueno, pues esperemos que la historia no se repita con muchas tecnologías que han sido usadas de manera incorrecta en el pasado, que hayamos aprendido como humanidad. Y bueno, ese es mi nirvana, mi aspiración, pero bueno, el jurado está todavía deliberando en ese sentido. ¿Hubo algún tipo de distracción durante su trayecto educacional? Distracción en el sentido de que puse pausa o me fui por otro lado. Bueno, ese tipo de cosas. Nunca fui deportista, eso sí es algo de lo que me arrepiento muchísimo, pero la cuestión periodística fue para mí una gran distracción y una gran manera de aprender. La fotografía, que siempre ha sido parte de mi pasión, el teatro también, aprecio mucho el cine, etcétera, etcétera. Todas esas eran cosas, y obviamente hice cosas de adolescente y también eché mucho novio y también, ¿cómo se llama? Hice muchas fiestas y demás. Entonces, ustedes disfruten su juventud, ustedes traten también de vivir su vida, sean responsables con sus redes sociales y con su contenido en redes sociales. Es bien importante que tengan eso en mente, porque actualmente las compañías sí revisan ese tipo de contenidos para hacer una decisión de contratar o no contratar a alguien. Entonces tengan esa responsabilidad, pero disfruten de su juventud, cometan errores para aprender, pero no tan graves que los descarrilen completamente y se salgan de su plan de trabajo y su plan de vida, pero vivan, disfruten esta juventud hermosa que tienen y que no regresa. Es bien importante que la vivan y que aprendan de ella también, ¿no? ¿Un consejo que le darías a los jóvenes que van empezando? Y de una vez voy a poner la segunda, que es, ¿considera que para tener un buen trabajo influyen tus calificaciones o es el conocimiento de campo? Ni una ni la otra. Para obtener un mejor trabajo, primero contesto esta. Para tener un primer trabajo existe una combinación bien importante. La primera, obviamente, son estas bases que ustedes están obteniendo a través de la escuela, estas bases académicas que les van a ayudar no a aprender un lenguaje de programación, porque eso no es relevante y no es importante, sino a desarrollar su lógica de programación, sino a desarrollar su manera en resolver problemas, sino a desarrollar su manera de analizar situaciones. Esa capacidad analítica es bien importante que aprendan todo eso. Pero la siguiente mitad, y pienso que es aún más importante, son todas estas habilidades suaves que no nos enseñan en la escuela. Es el liderazgo sin tener responsabilidad, es el trabajo en equipo, es la comunicación, es el hablar en público, es la administración de proyectos, es la administración de presupuestos. Todas estas cosas que acabo de mencionar son grandes diferenciadores. Ustedes pueden ser el mejor programador del mundo, pero si no tienen parte de estas habilidades suaves sólidas, va a ser muy difícil. Si no han empezado a desarrollarlas, porque muchas veces las tenemos de manera innata y nos salen naturales, si ustedes no han empezado a desarrollarlas, háganlas. Si no tienen un mentor, si no tienen una persona que les pueda ayudar a darles perspectiva en cuáles son las áreas en las que se tienen que enfocar, consigan a uno. Un profesor puede ser un mentor, sus padres pueden ser un mentor, a gente que admiren en el campo en el que se están desarrollando puede ser un mentor. Pregúntenles, oye, de acuerdo a tu evaluación de cómo soy, ¿cuáles son las áreas en las que me debería yo enfocar? ¿Cuáles son las áreas en las que debería yo invertir un poquito de mi tiempo y de mi preparación? Pero vuelvo a lo mismo, trabajo en equipo, entender la cultura organizacional, llegar a un lugar y contribuir y fomentar, comunicar y hablar en público. Esto que estoy haciendo, créanme, es un diferenciador enorme. Entonces, practíquenlo, métanse al Toastmasters, hagan lo que necesiten hacer. Cada oportunidad de presentar delante de su delante de su salón o de su grupo, háganla, porque es un lugar seguro, aunque ya nos van a echar burla y esto y el otro, es un lugar seguro. Practiquen, usen estos foros que la academia les está dando, que la escuela les está dando para practicar, para intentar cosas nuevas, para empezar a desarrollarse y expandirse lo más que puedan. ¿Qué debo hacer para poder trabajar en Microsoft? ¿Aplicar? Excelente. Aplicar, o sea, digo, es importante que sepan, y vamos a poner también ahorita en el chat, antes de cerrar, voy a poner la página donde están tanto las oportunidades de trabajo de tiempo completo como las oportunidades para pasantías o internships. Y es obviamente estar preparados, poder tener una entrevista que les van a hacer en inglés,
aplicar a trabajos en los que ustedes tienen la experiencia o las calificaciones, y calificaciones no me digo números, sino qualifications en inglés, o las experiencias, para que ustedes puedan aplicar, y es eso, es prácticamente quererlo, intentar tocar puertas, practicar mucho. Si nunca han practicado una entrevista de trabajo, esto es algo que hacemos, a lo mejor después lo coordinamos Miguel y Nancy, Claro, hacer esta sesión para hacer unas pruebas de entrevistas para que vean cómo es que funciona y cómo prepararse, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito? Híjole, yo creo que mi lenguaje de programación favorito, porque fue con el que realmente aprendí a programar y a meterme de lleno, fue Pascal. Fue Pascal. Cuando yo entro a estudiar sistemas de computación en el Tecnológico de Monterrey, es donde realmente empiezo y entro a las grandes ligas. Pero como decía yo hace rato, el lenguaje de programación es completamente irrelevante, porque ahorita es una cosa, mañana va a ser otra, y que Python y que esto y que el otro. Enfóquense en lo fundamental, que es la capacidad analítica, que es la capacidad de discernimiento, que es la capacidad de resolver problemas. Eso es mucho más transferible que cualquier lenguaje de programación, que mañana va a haber 10 diferentes y cosas nuevas que aprender, ¿no? ¿Cuáles son los programas más usados en Microsoft? ¿Cuáles son los programas? Pues usamos obviamente Windows, usamos todo el Office, tenemos obviamente Teams, que ha sido un gran beneficio para el mundo entero durante esta pandemia. Teams está evolucionando de manera impresionante, y la manera en cómo fuimos capaces de escalar la capacidad, dado la demanda, fue también un buen testamento de nuestras capacidades en cuanto a la nube y nuestras capacidades de expansión. El crecimiento fue exponencial y sin embargo hubo muy pocos problemas con ello. SharePoint es otra de las herramientas que utilizamos mucho, pero bueno, es prácticamente nuestros propios productos que utilizamos para nuestra función como empresa, ¿no? ¿Cuántos años aproximadamente me tardaría en ser un buen programador? Yo creo que ahí es como se dice, depende del sapo es la pedrada, ¿no? Como dicen. Yo pienso que un buen programador, yo te apuesto que ya lo eres. Yo te apuesto que ya tienes las nociones y los fundamentos necesarios para poder crear lo que tú quieras. Es cuestión de enfocarte y es cuestión de ponerte esos retos y de levantar la barra, ¿no? De alguna manera salirte de tu área de confort. Yo siempre a los muchachos les digo, háganse constantemente la pregunta que les voy a hacer ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Y si no se pueden acordar de algo que han hecho por primera vez, háganlo, porque es entonces están ustedes en un área de confort que no es productiva, que no va a ser beneficiosa para ustedes. Entonces es importante que mantengan ese pensamiento de constantemente retarse, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no es en años donde se mide, yo creo que ya lo eres, creo que es cuestión de que empieces a ponerte estos retos y estas aspiraciones más altas y te vas a sorprender tú mismo de lo capaz que ya eres, ¿no? ¿Recomienda estudiar en el TEC o en cualquier escuela? Cualquier escuela es una buena escuela, el estudiante es el que hace la diferencia. Ahora, no voy a mentir, los recursos que existen en una escuela y otra son muy diferentes, y muchas veces en carreras como la nuestra, esos recursos hacen diferencia. El tener acceso a una supercomputadora contra no, el tener acceso a otras tecnologías o a otras cosas que están en cuestiones experimentales y demás, ¿no? Mentiría yo si dijera que eso no es una ventaja, pero no es un impedimento si no están en una universidad del prestigio del Tecnológico de Monterrey para poder lograrlo. Aquí en Microsoft de México hay estudiantes del TEC de Monterrey, hay estudiantes de la Universidad Veracruzana, hay estudiantes de la UNAM, hay estudiantes de la Universidad de Guadalajara, hay estudiantes del ITESO. Entonces, no debe de la escuela en la que tú estudies marcar tus aspiraciones ni tus posibilidades, jamás. ¿Cuál es tu videojuego favorito, Salvador? Fíjense que me van a tirar tomatazos y si me oyen los de mi compañía, pero yo soy un súper fan de dos juegos en particular, toda la serie de Zelda y toda la serie de Mario. Entonces yo sé que no son los juegos que ustedes a lo mejor esperaban oír, pero yo crecí con Nintendo y Mario. De hecho, miren, no los voy a dejar mentir, aquí en mi escritorio. Aquí tengo, no sé si se alcanza a ver, Miguel, ¿cómo se llama? Sí, se ve. Está el Mario, aquí tengo al Link, y aquí tengo al Yoshi,
Es mi manera de mantenerme aterrizado y en contacto con mi juventud y con las cosas que me distraen y me apasionan. Esos son mis juegos. Perdón si no dije Halo, perdón si no dije Fortnite, perdón si no dije Among Us, perdón si no dije nada de esos, pero bueno, soy old school. Por favor, quiero que ustedes se den cuenta, esto es un espejo. Esto es un espejo. Entonces, los dejo con ese mensaje, porque gracias por sus mensajes, realmente me sonrojan y me llenan de mucha felicidad, pero mi intención realmente es ese espejeo, que ustedes, vengo igual que ustedes, de donde mismo, ¿no? O sea, los dados no estaban cargados para mí, entonces, ojalá se lleven ese mensaje y esa lección. Yo sé que suena cliché, pero querer es poder, definitivamente querer es poder. ¿Qué has programado en Microsoft, Salvador? SQL Server. Cuando yo llegué como ingeniero de pruebas, estaba yo a cargo de la base de datos recursos humanos y la programación que yo hice fue fundamentalmente con SQL Server. Muy bien, pues wow, qué buena presentación. Muchísimas gracias, Salvador, por haberte tomado el tiempo, por haber aceptado esta invitación. Cerramos esta serie de conferencias. Les dije que iba a ser un poquito diferente, ¿no? Les dije que iba a ser distinto a lo mejor a lo que hemos presentado anteriormente, pero creo que es igualmente importante el mantener este lado humano de nosotros como personas en tecnología, y es bien importante porque va a ser un diferenciador cuando enfrenten su vida profesional. Gracias a todos por ver este video.